Possiamo iniziare, direi. Comencemos este encuentro. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Gracias a los ministros del Interior de Alemania y de Italia. Es un privilegio para nosotros poder debatir con ustedes con ocasión del meeting de Rimini acerca de las cuestiones que las opiniones públicas en Europa están siguiendo con una atención muy elevada desde hace años. Tenemos a Thomas de Maizière a mano izquierda. Muchas gracias por estar aquí. Angelino Alfano. Y Angelino Alfano, ministro del Interior italiano. Muchas gracias por estar aquí. Alfano y de Maizière. Alfano y de Maizière se conocen muy bien, han trabajado mucho y se conocen mucho. De hecho, no pensábamos que fuese oportuno hacer dos discursos diferentes, sino que pensamos que era oportuno dialogar juntos ante todos nosotros, de forma que nosotros pudiésemos tener una idea de la altura y del espíritu de las discusiones, de los debates en Europa. Siempre se dice que Europa no funciona muy bien. Debo decir que desafortunadamente tenemos diferentes ejemplos e indicios. Si pensamos, por ejemplo, en los inmigrantes o en los refugiados, un artículo del New York Times de hace una semana tiene dígitos impresionantes que quisiera mostrarles a los dos ministros. Grecia, un país que desde hace años vive, por justas razones, en condiciones muy difíciles a nivel europeo. Grecia o hace algunas cosas o no tiene respaldo financiero. Ahora bien, Grecia también tuvo algunos compromisos de parte de otros países para ayudar a los refugiados. Hoy en Grecia viven 57.000 refugiados en los campos de refugiados en Salónico y otros lugares. Los gobiernos europeos habían dado a los griegos, habían dicho que también a nosotros los italianos nos interesan, podíamos transferir los refugiados o compartir los cargos en los diferentes países europeos, pero estas recolocaciones han interesado solo una pequeña parte de las personas que viven en Grecia. En Italia también el personal de respaldo de traductores o profesionales en el sector del derecho de asilo que del gobierno griego no tuvieron la ocasión de ser ayudados. A partir del ministro de Maizière, le pregunta de Maizière, en términos de recolocaciones, ¿cuál es la situación? Es decir, la distribución de los migrantes y refugiados. ¿Cuál es la situación? Este debería ser un pilastro de la política europea con respecto a la inmigración, pero ¿cuál es la situación? Y la misma pregunta también a Angelino Alfano. Quickly for you. What I just said, in Greece, emergency is very high. Promises were made to the Greeks about personnel, about relocations. Nothing happened. In fact, this is something that also concerns us in Italy. Relocations was a pillar of EU policy on migrations. So where do we stand? Why those promises never came true? Wenn ich jetzt Deutsch rede, wie wird das übersetzt? Geht das? Gut, dann möchte ich gerne zunächst Ante todo, deseo agradecer al ministro Alfano y a todos los organizadores por la invitación que se me brinda de estar aquí. He oído mucho acerca de esta situación. Sabemos que existen toda una serie de personas interesadas y es importante que haya mucho interés por la situación y esto me vuelve muy feliz. Wir werden ja sicher noch auf viele Fragen zu sprechen kommen. Ich möchte Debo decir que existen muchas cuestiones importantes. Y debo decir una cosa ante todo, la cuestión de los migrantes
puede ser considerada bajo dos prismas, dos puntos de vista, a través de la razón y a través del corazón. Yo soy un cristiano evangélico y si escuchamos la historia del buen samaritano, nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en Europa. Por ende, nuestro corazón debe estar contento por la posibilidad de acoger todos estos migrantes en Europa. Si en cambio consideramos la cuestión solo bajo el prisma del interés de Alemania y de Italia, vemos que la cuestión cambia completamente. Los migrantes ya no son tan bienvenidos porque tienen un coste, cuestan dinero, y dividen la sociedad en cierto sentido. Además, crean situaciones de enfrentamiento entre los europeos. Por tanto, debemos encontrar la justa mezcla de razón y de corazón a nivel político. Por un lado, nuestra responsabilidad humana y, por el otro, aquello que Europa puede soportar. Es este equilibrio entre la razón y el corazón como diría un cristiano, un equilibrio entre el interés y la creencia no es algo fácil de alcanzar. El ministro italiano Alfano, yo, nuestros compañeros de trabajo de Austria, Francia, etcétera, todos nosotros debemos intentar mitigar, eliminar las tensiones, las crispaciones. Y debemos intentar encontrar un equilibrio, porque cuando tomamos una decisión que satisface una parte, entonces la otra parte nos critica. Y ahora, por lo que concierne la cuestión de la redistribución, de la reubicación, podemos decir que, en cierto sentido, el Acuerdo de Dublín considera que España, Italia y Grecia se encargan de este deber. Tienen que ocuparse de la situación. Aquellos que llegan a Alemania son enviados de nuevo hacia Italia. En cambio, Italia dice, nosotros nos encontramos en la parte sureña de Europa. Aquellos que llegan con medios ilegales del Mediterráneo, aquellos que llegan a nuestro país y la situación se vuelve muy difícil para nosotros porque Europa no puede abandonarnos en esta situación. Necesitamos la solidaridad de Europa. Y hemos debatido mucho acerca de ello por mucho tiempo. Ha habido muchos debates entre Italia y Alemania en ambos sentidos. Pero ahora ya no nos peleamos más. Ya no hay diferencias entre nosotros. Y hemos tomado una decisión el pasado otoño, es decir, que todos los europeos de los países europeos tienen que participar a través de la reubicación en el compartir las dificultades que tienen tanto Italia como Grecia en la acogida de inmigrantes. Pero como decía el moderador, el presidente de este encuentro, todavía no ha ocurrido, y es verdad. De hecho, en Grecia son muy pocos y en Italia todavía menos. Nosotros, a los alemanes, pedimos su comprensión, porque ya hemos acogido muchísimos migrantes y ha sido muy difícil acogerles a todos.
Por lo que concierne la reubicación de Italia, nosotros no pudimos hacer todo lo que pretendíamos hacer o lo que nos esperábamos. Aún así, tenemos un papel de solidaridad, tenemos un deber y tenemos un compromiso. El ministro italiano Alfano y yo hemos hablado hace poquísimo, hemos hablado de ello. El ministro italiano Alfano me ha hablado de ello y desde septiembre nosotros nos comprometeremos para acoger centenares de migrantes a través del intercambio de la reubicación en Alemania. Y espero que esta pueda ser una buena ocasión que será tomada como ejemplo por otros países europeos. Estamos empezando este debate con una maravillosa e interesantísima noticia: la apertura de Alemania a la aceptación de la redistribución de migrantes también desde Italia. Ministro Alfano, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es su punto de vista? Muchas gracias. Quisiera darle las gracias, antes que nada, por moderar este diálogo, y quisiera darle las gracias al pueblo del meeting una vez más. Yo llevo aquí ya un par de horas, he dado una vuelta por el meeting y he podido ver una organización estupenda, una organización sin precedentes en nuestro país. Gracias a todos los voluntarios porque han hecho que todo esto fuera posible. Voy a tratar de ser muy claro y sintético. Hoy tenemos que elegir si queremos dejar Europa o cambiar Europa. Todo el debate europeo gira en torno a estas dos posiciones entre quienes quieren dejar salir de Europa y quienes quieren cambiar Europa. Yo les digo que yo soy partidario de quedarnos dentro de Europa. Nunca tendremos que salir de Europa. No se trata de nostalgia por temas de estudios o cuando estaba en el colegio, por ejemplo, y los profesores me pedían que hablara del sueño europeo, del sueño de integración. No, no es por eso. Yo nací en 1970 y conocí solo la paz y el bienestar. Mi padre nació en el 36 y hoy tiene 80 años. Y cuando era pequeño conoció la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo, a quien no pude conocer, el padre de mi padre, conoció las dos guerras mundiales. Y el padre de mi abuelo conoció las guerras y las modalidades. Por tanto, solo guerras. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y que creamos Europa, tenemos la paz. Desde que creamos Europa, tenemos bienestar, paz y bienestar. La paz y el bienestar tienen un sinónimo que es Europa, la palabra Europa. Por tanto, no podemos renunciar a Europa porque de ser así renunciaríamos también a la paz y al bienestar. Porque Europa es sinónimo de paz y prosperidad, bienestar. ¿Esto significa que todo está bien, que en Europa todo funciona? No, claro, hay cosas que hay que cambiar acerca de Europa, pero no se puede ni imaginar salir de Europa, esa Europa que nos ha regalado paz y bienestar. Ha habido gente que murieron para regalar Europa a nuestra generación. Nuestros padres, quienes combatieron las guerras, se sacrificaron por ello. Y yo tengo el deber de comprometerme lo más posible para defender toda esta libertad que ahora tenemos, porque todo lo que ocurre alrededor de nosotros nos dice que la libertad no es algo que tenemos que dar por sentado. Y si no conseguimos enseñar a nuestra generación, a la generación futura, que es importante defender esta libertad, nosotros vamos a
reprocharnos el hecho de que no hemos podido defender esta libertad porque dábamos por sentado que fuera así. Por tanto, para mí Europa es exactamente esto. Por tanto, tenemos que cambiar Europa porque tenemos que protegerlo, conscientes de que ha habido gente que nos ha regalado Europa a través de sus sacrificios y su muerte. Permítame añadir algo más. Nosotros tenemos una tarea muy importante frente a esta integración europea, es decir, decidir si queremos que Europa sea una casa común o solo un lugar de enfrentamientos. La reubicación significa afirmar la idea de que si tú llegas a Lampedusa no lo haces porque quieres estar en Italia, sino que tienes que llegar ahí. Y entonces tienes que estar reubicado por toda Europa. Europa se fundamenta en dos principios que van de la mano, responsabilidad y solidaridad. La responsabilidad significa que cuando los refugiados llegan a Italia tienen que registrarse, tenemos que registrarlos, darles una identidad, tomar las huellas digitales, entender de quién se trata, estar seguros de cuál es su identidad. Pero al mismo tiempo necesitamos y nos merecemos solidaridad, porque si desde el Mediterráneo llegan a Italia desesperados que quieren entrar en Europa, no llegan a Italia porque aman Lampedusa o quieren quedarse en Sicilia porque quieren irse a Europa. Y entonces la respuesta de Europa no tiene que ser la respuesta que ignora todo esto. La respuesta de Europa tiene que ser el reconocimiento de que hay que reubicar de manera justa y equitativa a los refugiados que llegan a Italia por todo el territorio europeo, para que todos los países europeos acojan a estos refugiados. Yo le doy las gracias de verdad al ministro alemán, porque el hecho de que esté aquí es una señal de la amistad entre los pueblos, del mensaje que traslada el meeting. Por tanto, le agradezco de verdad. Lo que nos ha dicho de Maizière es muy importante, porque si Alemania arranca el mecanismo de reubicación, nadie en Europa podrá renunciar a ello, podrá echarse para atrás. Porque la verdad es que en el año 2015 Alemania acogió más de 1 millón de refugiados. Más de 1 millón de refugiados entraron en Alemania. Y si Alemania, además de esos refugiados, también acoge los que vienen de la reubicación europea, sería irresponsable que cualquier otro país europeo se negara a tomarse esta responsabilidad. Permítame decir algo más acerca de Alemania. Las cosas se hacen por tener votos, para tener votos, pero sobre todo porque queremos actuar en la senda justa de la historia. La canciller Angela Merkel ha corrido el riesgo de perder votos, pero ha actuado como una verdadera líder. Y creo que aquí con el ministro de Interior alemán tenemos que reconocer el papel importante que ha desempeñado Angela Merkel al tratar de gestionar aquel enorme flujo, y su actuación la ha puesto por la parte buena de la historia, la parte de quienes acogen a los refugiados sin ignorarles, sin darles la espalda. Y claro, luego también tener la capacidad de volver a enviar a los ilegales a sus países, pero sí acoger a los refugiados. Caldamente di visitarla qui al meeting. Tenemos una exposición aquí en el meeting acerca de los inmigrantes que desmonta muchísimos estereotipos, tópicos, miedos sobre el terrorismo y nos muestra que incluso los migrantes que llegan indocumentados pueden integrarse en nuestras sociedades. Pero quisiera sacar provecho de esta ocasión
con nuestros dos ministros para hacer una pregunta y llegar al meollo de la cuestión. En Alemania, en los últimos meses, han aprobado una ley que establece un camino de integración y de aprendizaje del idioma, de formación profesional, de un aprendizaje de un trabajo. Y es un camino que conlleva problemas y para aquellos que no actúan bien en este sentido. Este es un problema que no vemos en nuestros periódicos, pero es importante para para la vida local y es un tema muy actual en Italia, en realidad. Nosotros tenemos centenares de miles de personas que han llegado a través del mar, que no hablan el idioma. Muchas veces son personas que no leen y no escriben, no saben hacerlo, no trabajan, no tienen recursos y nosotros no tenemos los instrumentos y los recursos para integrarlos, para obligarles, por ejemplo, a aprender el italiano o un trabajo. Quisiera pedirle además al ministro si nos explica el espíritu y el funcionamiento de estos mecanismos europeos. Sé que el ministro Alfano está muy interesado en estos temas. También él podría darnos su perspectiva acerca de lo que se está haciendo en Italia o lo que se podrá hacer en futuro, porque hoy nosotros tenemos centenares de comunidades locales con personas que viven sin hacer nada, en pocas palabras, a la espera que sus procesos o sus trámites sigan todo el camino burocrático, las trabas, etcétera. Así la palabra, ministro. Ante todo, quisiera agradecer al ministro italiano Alfano por las amables palabras que ha usado para describir mi país y la cancillera alemana Angela Merkel. Nosotros podemos responder usando el mismo estilo. El ministro Alfano ha dicho que Europa es importante porque garantizó la paz, y esto es verdad. Pero quisiera agregar otra cosa. Existen otras razones por las que debe existir Europa. No podemos resolver solos el problema de la inmigración. Ningún país por sí solo puede hacerlo. No podemos abatir el terrorismo nosotros solos, sin ayuda. No podemos actuar de forma individualista en Italia, en Alemania, en donde sea. Y no podemos garantizar la seguridad de nuestras fronteras si no lo hacemos juntos. La decisión del Brexit representa, en cierto sentido, una oportunidad para nosotros, para poder aprender a crear una Europa mejor, de forma que nuestros países podamos, de alguna forma, garantizar una vida mejor. Y ahora hablemos de integración. Se trata de una cuestión que tiene que ver con el nivel de decisión nacional. No es un tema solo y únicamente europeo. Y por primera vez en la historia, en Alemania, tenemos una ley acerca de la integración. ¿De qué se trata? ¿A quién está dirigida? No a todos aquellos que llegan a Alemania. Si nosotros, a todos los que llegan a Alemania, tuviésemos que decir, queremos que ustedes se integren, tendrán un trabajo, esto tendría una consecuencia enorme, incluso negativa. Por eso nosotros queremos integrar a aquellos que tienen perspectivas si se quedan en Alemania y que, en cierto sentido, necesitan protección en Europa. Por eso se trata de todas aquellas personas que se escapan de las guerras y no de aquellas que solo están buscando un estilo de vida diferente y mejor. Este es un aspecto extremadamente importante y esto vuelve incluso a los Estados nacionales europeos más seguros de sí. Pero para aquellos migrantes que se quedan en nuestro país por algunos años, no hay alternativa que la integración. La única alternativa es la integración. O no harán nada, o bien
deberán integrarse, porque si no se quedan inertes, inútiles, y esto no puede sino crear una situación de insatisfacción, inseguridad, radicalización. Son inermes. Y la población alemana rehúsa a estas personas que, por no hacer nada, reciben dinero. Esto es lo que se ceba. Por tanto, es interés de la sociedad alemana que los migrantes que tienen la perspectiva de quedarse en el país, en nuestro país, sean integrados en la sociedad. Por eso ofrecemos cursos de idioma alemán. Es más, obligamos a los inmigrantes a participar en estos cursos de aprendizaje del idioma alemán. Queremos de todas formas proporcionarles la posibilidad de trabajar. Por eso les damos no solo el idioma, sino también las tradiciones, la cultura de nuestro país y las leyes de nuestro país. Y esto lo hacemos porque queremos ofrecer algo que el migrante debe acoger, del que debe apropiarse. Por eso, si ofrecemos protección, podemos exigir que estas personas se integren en nuestra sociedad, para que la ley tenga importancia y sea lo más importante, prevalezca sobre cualquier otra cosa y permitir que las personas puedan y quieran trabajar. Nosotros con esta ley de integración pretendemos hacer todo ello. Claro, esta ley tiene un coste muy alto. Aún así, consideramos que cuesta menos con respecto a lo que costaría no hacer nada, ya que existirían costes sociales muy elevados, abismales, mucho más elevados con respecto a los costes que tienen que ver con las medidas dirigidas a la integración. Y esta es una experiencia que nosotros hemos hecho durante todos aquellos años en los que experimentamos la inmigración en nuestro país, por ejemplo, de países como Turquía. Sin el idioma, la integración es imposible. Todos nosotros hemos cursado en la escuela, hemos ido a la escuela, a todos nosotros nos ha gustado ir a la escuela, pero debíamos tener profesores capaces de insistir sobre el hecho que deberíamos aprender, porque este es el ser humano. Y por eso, aquellos que no participan en los cursos obligatorios reciben menos ayudas con respecto a los demás. Se trata de un do ut des, te doy para que tú me des. Aquellos que no necesitan protección deben abandonar el país, mientras que aquellos que necesitan una protección deben ser integrados, hablar nuestro idioma, trabajar y deben evitar cualquier forma de radicalización. Después, ellos serán aquellos que decidirán en futuro si volver al país o no. Y según nosotros, esto en Alemania es la forma mejor en la que podemos trabajar. Beh, Ministro, Ministro, esto es muy interesante. Se podría decir que se trata de una aplicación a los refugiados de un estado de bienestar moderno, un do ut des, un te doy para que tú me des, como se ha dicho. ¿Usted qué es lo que opina acerca del hecho de quitar los incentivos a aquellos extranjeros que se niegan a hacer cursos de italiano de formación profesional, mientras que sus trámites están siendo procesados por la burocracia? Pues yo considero que tenemos un reto muy importante que afrontar, un reto del que dependerá el futuro de la integración europea. Tenemos que decidir si queremos vivir la integración europea como el pasado de una ilusión o como el futuro de una esperanza.
Si queremos vivirla como el pasado de una ilusión, entonces tenemos que encerrarnos en nuestros miedos, que son legítimos, y decir que solos estamos más fuertes del terrorismo que nos amenaza, más fuertes que el hambre que hace que cientos de miles de personas huyan de África, más fuertes que el miedo de las guerras que hacen que niños y sus madres tratan de salvarse escapándose de aquellos países. Yo considero que la palabra Europa significa y tiene que significar el futuro de una esperanza y no el pasado de una ilusión. Por tanto, este tema es un tema central. Durante años hemos pensado que el mercado y la moneda hicieran el pueblo europeo, que la moneda única, el mercado, la eliminación de las fronteras y los intercambios comerciales crearían el pueblo europeo. Pues no fue así. El mercado y la divisa no fueron capaces de hacer un pueblo, porque un pueblo es algo mucho más profundo. Un pueblo nace de un destino común, de la idea según la que puede existir un destino común. Un destino común que se tiene que encontrar sin detectar a un enemigo. Eso no es necesario. Hoy he leído una entrevista muy interesante de Don Carrón en el Corriere della Sera, el periódico, donde se decía, nosotros como cristianos no necesitamos a un enemigo, ni mucho menos de un enemigo como el Islam. Se trata de un problema pragmático también. En Italia tenemos 1.600.000 musulmanes. Pensamos que son todos afiliados al terrorismo. Pensamos que están todos relacionados con el califato. Pues no, hace falta razonar de manera muy distinta. Y estamos desplegando un esfuerzo enorme. Yo como ministro de Interior, por ejemplo, he reunido a todos los representantes de comunidades musulmanas italianas y les he dicho muy claramente que en nuestro país la libertad de culto está reconocida en la Constitución, reconocida, no concedida. Esto quiere decir que existía aún antes de que la Constitución se creara, aún antes de que se reconociera esta libertad. Por tanto, reconocida, no concedida. Nuestra Constitución reconoce la libertad de culto. Esto es lo que les he dicho a las comunidades musulmanas italianas. No les he dicho, tenemos la misma religión. No, pero yo soy ministro de Interior de un país que reconoce la libertad de culto, pero tenemos que entendernos muy bien. En primer lugar, basta con los imam autoproclamados. No es posible que una persona se forme dentro de organizaciones radicales fuera de Italia y luego venga a Italia a hacer predicación violenta, porque nosotros reconocemos la libertad de culto, pero no se tiene que fomentar el sentimiento antisemita. Por tanto, yo es por eso que expulsé a 9 imam, porque rezar no significa fomentar la violencia y el odio. Por tanto, en primer lugar, basta con los imams autoproclamados. En segundo lugar, las predicaciones llevadas a cabo en italiano y no en otro idioma. Y luego la trazabilidad de la formación y de la creación de los lugares de culto y de las mezquitas. Esto para poder llevar a cabo una buena relación con las comunidades musulmanas e islámicas. Yo creo que este es el camino que tenemos que recorrer. Porque hoy también a esta forma de trabajo, el diálogo y el fortalecimiento de una forma de identidad, porque este país también está hecho de iglesias, de santos, una identidad cristiana. Porque aquí en Italia tenemos físicamente la presencia del Papa. Por tanto, abrirse al diálogo es la clave de la seguridad para el país. Por tanto, nosotros trabajamos muy duro todos los días para conseguir todo esto.
aún conscientes de que siempre vamos a tener que afrontar muchos riesgos y en el mundo hay muchos riesgos, pero también sabemos que aquí en Italia nos hemos siempre sentido muy seguros, quizás porque siempre hemos trabajado muy bien desde el principio. Y quiero decirlo sobre todo en un lugar de culto y de cultura como este. Queridos amigos, nosotros hoy como Italia, como Europa, tenemos que hacer una elección muy importante. Es decir, decidir qué semilla plantar. Si plantar la semilla de la intolerancia, vamos a recoger el fruto de la violencia. Si plantamos el fruto del diálogo fundamentado en las identidades, vamos a cosechar buenos resultados, el fruto de la seguridad de nuestro país. Tenemos que elegir la semilla que hay que plantar y tenemos que tener la fuerza de plantar la semilla adecuada para poder cosechar el fruto adecuado. Le voy a pedir al moderador 2 minutos más, porque vengo de una experiencia humana que me ha marcado muy profundamente y quisiera contársela. Yo considero que cada uno de nosotros se forma y es cambiado por las experiencias que tiene en su vida, por las circunstancias por las que pasa en su vida. Yo les digo que nací en el punto en que Europa termina y empieza África. No solo nací en Sicilia, sino que nací en Agrigento, muy cerca de Lampedusa. Y para todos los chicos de Agrigento a mediados de los años 80, Lampedusa era y sigue siendo la isla de las vacaciones. Coges el ferry de Porto Empedocle por la noche a las 11 o a las 12 y te despiertas luego a la mañana siguiente en la playa de los Conejos, el mar caribeño, el agua transparente, cristalino, aquel sol africano. Para un chico como yo, que en aquellos tiempos iba con su moto y con una novia que sería luego mi mujer, pues aquel chico como yo iba allí, iba a pasarlo bien, era el lugar más bonito del mundo, era la idea de una vacación mágica, de la alegría, de la felicidad. La magia de aquellos 18, 20 años, de aquellos momentos pasados en uno de los mares más bonitos del mundo. Un lugar donde se encontraban a personas que venían de todo el mundo. Se trataba de un lugar fantástico, pues aquel lugar para mí ha cambiado de luz. Y eso ocurrió una mañana de octubre de 2013, cuando yo fui allí, ya no con mi moto, ni con mi novia, y ni en bañador, sino que fui ostentando el cargo de ministro de Interior y llegué al puerto de Lampedusa y vi a 300 cuerpos, 300 muertos ahí en el suelo. Por tanto, cuerpos de hombres y mujeres. En toda honestidad, en honor a la verdad, también había niñas y niños abrazados al cuerpo de su madre. Yo no le desearía a nadie que viera lo que yo vi, porque es muy difícil en la vida ver a 300 cuerpos de muertos por el suelo. Cuando vi aquel lugar, que para mí hasta aquella fecha había sido el lugar más bonito del mundo, cuando vi aquellos cuerpos muertos, yo, consciente de mis límites, aún así, me juré a mí mismo que haría todo lo posible como ministro de Interior y como ciudadano italiano para que nadie más tuviera que ver lo que yo estaba viendo en aquel momento. A partir de aquel día, yo empecé a tratar de reconvertir las personas y también a reconvertirme desde el punto de vista personal. Y muchos me atacaron también, porque yo fui a Bruselas, en las instituciones, en los foros europeos, para pedir que todos los países europeos contribuyeran de manera económica a los costes de defensa de aquella frontera.
Esto ya lo estoy haciendo, pero nadie me puede pedir que frente a una familia que se está ahogando en el mar, yo pueda quedarme inerme sin pedirle dinero a nadie para luego dejarles morir. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero rescatarles y luego después de rescatarles les vamos a decir, ¿eres un refugiado o eres un ilegal? Pues si eres refugiado te acogemos y si eres ilegal te volvemos a mandar a tu país. Este es el concepto de civilización y esta es la semilla que tenemos que plantar con la esperanza de cosechar seguridad en lugar de odio y violencia. Muchas gracias. Grazie, Ministro. Gracias, ministro. Ministro de Masier, Angelino Alfano ha dicho algo muy interesante. Ha dicho que la semilla de la tolerancia ceba la seguridad. En estas semanas en Alemania hemos visto un debate muy profundizado, incluso con los ministros del Interior de algunos prestadores, Pero ¿cómo podemos aceptar que las mujeres vistan con el burka? Se habla de ello, se habla, por ejemplo, también en Cannes acerca del burkini. Se habla de la identificación religiosa de las personas. Usted intentó buscar un punto de equilibrio entre las diferentes posiciones. En este sentido, ¿puede hablarnos acerca de ello y explicarnos cuál es el debate en curso? Ante todo, la tolerancia es un elemento esencial para ser libres. Pero Alemania, en su historia, ha aprendido que existe un límite a la tolerancia. Y por eso nosotros decimos que ninguna tolerancia a la intolerancia. Porque también la tolerancia debe tener un límite para no caer en la intolerancia. La tolerancia es diferente con respecto a la inocencia, a la ingenuidad. Y este límite, por ejemplo, significa o se concreta en el respeto de nuestras leyes. Por lo que concierne al burka, Bevor ich zur Burka komme, will ich ein anderes Beispiel sagen. Wir erleben jetzt unter les pongo un ejemplo. Hoy estamos encarando una situación en la que entre los inmigrados tenemos a chicas de 12, 13, 14 años y estas chicas pueden ser consideradas mujeres que pueden casarse o ser vendidas como esposas, pues esto es aceptable para algunos, pero para nosotros no. Aquí se acaba la tolerancia, porque para nosotros una mujer debe ser adulta y madura, y ella debe tomar la elección de casarse o no. Hablemos del burka. Todos nosotros, según yo, no estamos en pro del burka. Nuestra sociedad se basa en el hecho que las personas deben mostrar su rostro, debemos ser reconocidos, debemos presentarnos con nuestro nombre. ¿Por qué nos damos la mano derecha cuando nos encontramos? Porque aquella era la mano que en el pasado servía para tener un arma en la mano derecha. Por tanto, dar la mano derecha significa renunciar al uso del arma, significa te doy la paz. Significa mirarse a la cara, a los ojos, y este es un canal de comunicación. Además, el burka va en contra de todo aquello que, según yo, representa el papel de la mujer. Por tanto, nosotros, bajo el prisma social, estamos en contra del burka.
Si yo soy un jurista, entonces podemos considerar otros aspectos también. Por eso me pregunto, ¿debe ser prohibido todo lo que no nos gusta o no? Por ejemplo, hemos visto que en Francia se ha prohibido el uso del burka, aunque el burka se usa de todas formas. Es una diferencia entre la mujer de un diplomático o la ciudadana de un país en el que se lleva el burka. O, por ejemplo, si se trata de una persona que quiere vivir en Alemania. Porque, por ejemplo, un policía no puede reconocer a una mujer que lleva el burka a la que no se le ve rostro. Por tanto, hemos intentado encontrar un compromiso. Nosotros tenemos una posición política y social que va en contra de aquellos que llevan el burka. Y este es el punto primero. El punto segundo es este. Según nuestra Constitución, no podemos y no queremos prohibir de ninguna forma el uso del burka. Pero, y aquí paso al tercer punto, cuando es necesario mostrar el rostro, debido a cuestiones sociales y que tienen que ver con las leyes, entonces en aquella ocasión nosotros exigimos que no tengamos el burka en los colegios, en las guarderías, en las universidades o, por ejemplo, en las oficinas públicas, en las oficinas de los ciudadanos, durante las manifestaciones públicas, o si tenemos un cargo público como juez, como profesor, policía, etc. Y para mí este es un buen compromiso entre nuestro rehusar a nivel social el burka y entre la posición de las mujeres para las que el burka tiene un valor esencial. Además, aquellos que llevan el burka no ven bien. Esto puede ser peligroso. Por ejemplo, una persona no puede darse cuenta de las señas de la policía cuando le dice párate con las manos. Por eso, como profesor representante de un país democrático, todo el que representa a un país democrático debe mostrar su rostro. Pero no podemos prohibir a 360 grados el burka. Este es un momento de prueba de nuestra tolerancia. Y para mí, este es un compromiso entre la tolerancia y las reglas claras que necesitamos para vivir en un país democrático. Grazie Ministro, credo che c'è molto. Gracias, ministro. Creo que en Italia estamos hablando mucho acerca del ejemplo alemán, de considerarlo como ejemplo o no. Nosotros tenemos mucho que aprender a raíz de estos ejemplos y debemos seguir con mucha atención lo que está ocurriendo en Alemania para aprender y seguir adelante. Empezamos hablando de Europa. Seguramente las reubicaciones, las redistribuciones de los migrantes han sido un pilar de la respuesta europea. El otro pilar, que quizás ha funcionado mejor hasta ahora, aunque sea controvertido, es el pilar del acuerdo con Turquía. Mucho dinero, 6.000 millones, toda una serie de condiciones mutuas. El flujo de Turquía se ha interrumpido, en pocas palabras. Le pediré a los dos ministros cuál es el estado, le preguntaré que nos hablen del estado de salud, entre comillas, de este acuerdo, porque me parece que no estamos bien parados en este sentido.
El 1 de octubre es la fecha en la que empezarán los viajes sin visado de los ciudadanos turcos, con la condición de que Turquía cambie sus leyes con respecto al terrorismo, porque Europa pide derechos humanos. La impresión general que vemos es que en este acuerdo las relaciones con el presidente, con el gobierno turco son cada vez peores y parece que este acuerdo puede venirse abajo y Europa vuelve a encontrarse en una situación de emergencia, me parece. ¿Soy demasiado pesimista, queridos ministros? Pues el esquema del acuerdo con Turquía describe el estado del mundo de hoy. Aquí también sin hipocresías. El tema de la presión que viene de los flujos migratorios es la nueva arma de la geopolítica moderna. ¿Quién es capaz de ejercer sobre los gobiernos el arma de la presión migratoria? Tiene un arma más desde el punto de vista de las negociaciones diplomáticas, más o menos refinadas, pero en honor a la verdad, tenemos que admitir que Turquía tiene esta arma en sus manos. ¿Por qué? Porque utilizar los refugiados como tema electoral y de campaña en los países hace que los enormes flujos de migrantes puedan determinar la creación o la caída de gobiernos. Esta es la realidad dramática en la que estamos sumidos. Alemania y Europa han hecho un acuerdo con Turquía para que Turquía no abra sus puertas porque tiene detrás de estas puertas a millones de refugiados. Señor ministro, en mi opinión, el esquema del acuerdo con Turquía tendría que ser replicado con Libia también, porque si tenemos más del 90% de migrantes en Italia procedentes de Libia, pues podemos resolver esa situación solo si conseguimos un acuerdo con Libia. Nosotros tenemos el problema de los migrantes en Italia porque nosotros estamos pagando el coste de un trabajo que no se cumplió por parte de la comunidad internacional. Porque la inestabilidad libia está pasando factura ahora a Europa y a Italia en términos de flujos migratorios, porque si la comunidad internacional hubiese completado su labor en ese país, echando a Gaddafi y liberando a Libia, hoy no tendríamos el problema de los refugiados. Por tanto, ahora estamos pagando el coste de un trabajo que se quedó a medias por parte de la comunidad internacional. Por tanto, sí tenemos que desarraigar las células de ISIS en Libia. Pero también Europa tiene que actuar y hacer un acuerdo como el acuerdo con Turquía, otro acuerdo con el gobierno libio para poder dar estabilidad a Libia. Para volver a su pregunta acerca de la relación con Turquía, pues se trata de un tema de acuerdo diplomático de nivel muy elevado, porque a nivel europeo tenemos que saber que en Turquía no se puede jugar con los derechos humanos, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que de romperse el acuerdo con Turquía, no sabríamos cómo terminaría el problema y la cuestión, el tema de los refugiados, porque en ese caso se volvería a abrir la así llamada ruta balcánica y todos sabemos que se trata de una de las rutas más utilizadas por los así llamados foreign fighters. Se trata de una ruta que siempre ha supuesto un peligro para Europa. Por tanto, yo considero que hay que ser cautelosos y
hacer que el acuerdo con Turquía siga en vigor, porque de no ser así tendríamos muchos más problemas que afrontar. La otra cuestión es la de la ruta balcánica, es decir, de la seguridad. Es decir, en términos muy pragmáticos, no sé si ustedes se acuerdan, pero al principio de 2015 hubo un raro flujo de grandes buques que se compraban por los traficantes por muy poco dinero. Se llenaban de migrantes, de miles de migrantes, repletas de hombres que salían de Turquía y llegaban para llegar a las Apulias. Los traficantes en medio del mar abandonaban el buque, ponían el piloto automático y abandonaban el buque. Y unos días después de Charlie Hebdo, yo fui a hablar con el gobierno turco. Les pedí que controlaran más los puertos de Turquía para evitar que aquellos buques salieran de su puerto. Por tanto, les pedí más colaboración por su parte, ya que nosotros sabíamos, gracias a la inteligencia y nuestras fuentes, que muchas más personas saldrían con aquellos buques, y después de hablar con ellos, pues aquellos buques se detuvieron. Por tanto, fue una experiencia positiva esta colaboración con el gobierno turco. Por último, quisiera destacar hacer hincapié en las palabras de Sergio Mattarella en el discurso de apertura del meeting. Yo escuché sus palabras y sus declaraciones y leí en sus declaraciones cosas de muy buen sentido, cosas serias, razonadas. Al día siguiente, leí en los periódicos que se atacó al presidente de la República porque dijo cosas de muy buen sentido aquí en el mitin de Rimini. Y pensé que es muy malo cuando el buen sentido se vuelve en algo revolucionario. Es muy malo cuando confundimos el buen sentido con algo anticuado que ya no es moderno. Pues yo considero que aquellos ataques al presidente de la República por las cosas de buen sentido que él dijo aquí, yo pensé que esperemos que nuestro país no tome el buen sentido como algo revolucionario. Espero que no sea así. Y espero que el buen sentido que el presidente Mattarella expresó aquí se convierta en el sentido común y que todos estemos de acuerdo con esto. La Turchia e il ministro Alfano El ministro Alfano ha hablado también del tema del acuerdo con Libia. il ministro Alfano ha sollevato la questione Turchia, ma anche di un possibile accordo con la Libia, che naturalmente Un acuerdo que podría costar miles de millones. ¿Es posible y deseable? ¿Existen los recursos suficientes para hacerlo? Ja, ich will gerne zu dem Türkei-Abkommen etwas sagen und will noch einmal erklären, Quisiera decir algunas palabras con respecto al acuerdo acerca de Turquía, pero antes quisiera explicar el método. Antes del acuerdo, existía solo una sola posibilidad para llegar a Europa a través de los traficantes y no había otra forma. Ellos trabajaban muy bien, sacaban provecho de la situación porque no existían otras posibilidades. Entonces nosotros decidimos arribar a un acuerdo acerca de Turquía para poner coto a esta situación y dijimos, quien llega a Europa de forma ilegal
Y quien llega a Grecia, por ejemplo, no debe tener la posibilidad de seguir adelante hasta Europa. Y esta podría ser considerada como una política inhumana, la política del rechazo. Pero existe también otra parte del acuerdo, la segunda, la que dice: para aquellos que intentan llegar de forma ilegal a Europa, se evaluará la posibilidad que estas personas se queden según el concepto de las necesidades de protección. Y esta es la forma razonable de trabajar, la forma humana de trabajar. Porque Turquía recibe a cambio dinero. Podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué recibe dinero? La razón es que Turquía acogió 2 o 3 millones de inmigrantes y refugiados. Por eso, este dinero se le da a Turquía no como parte de un presupuesto general para financiar la voluntad del presidente. Este dinero está dirigido a proyectos específicos que tienen que ver con los refugiados que llegaron a Turquía para que puedan vivir en un lugar, para que tengan una casa, un alojamiento. Y de esta forma podemos garantizar que estos refugiados reciban una acogida adecuada y que no siga adelante el flujo migratorio de los refugiados hacia Europa. Esta es la razón por la que este es un acuerdo que para mí es justo. Y esto mucho más allá de nuestro juicio de la situación política actual en Turquía. Una parte de dicho acuerdo tiene que ver con la cuestión del viaje sin visado del que hemos hablado. Y existen obligaciones tanto para Turquía como para Europa. Y si estas obligaciones no se respetan, si Turquía no respeta estas obligaciones, entonces Turquía no recibirá la posibilidad de inmigración sin visado hacia. Erdogan ha reso molto chiaro che non intende accettare le condizioni. El presidente Erdogan ha dicho que no quiere aceptar las condiciones de Europa en este sentido. There's no translation. Can you say Okay, it in English? I will say it in English and then translate it in Italian. It's very clear that President Erdogan does not accept the conditions that Europe is calling for on this matter. So it looks like, and visa liberalization is one of the preconditions for the agreement to fly and to stay alive. So, which means, if I follow this logic, that agreement is dead in water. Nein, das teile ich Okay. nicht. Traduco. Yeah, okay. Ho appena detto che il presidente Erdogan ha detto molto chiaramente. El presidente Erdogan ha dicho muy claramente que no acepta algunas condiciones, sobre todo a nivel de derechos humanos, condiciones que Europa requiere para luchar contra el terrorismo, para la liberalización de los visados de los ciudadanos turcos que llegan a Europa. Y ya que la liberalización de los visados es una de las condiciones principales que ha pedido Turquía para que el acuerdo sea eficaz, le pido al ministro, le pregunto si esto significa que el acuerdo está ya muerto. Y el ministro me ha dicho no. ¿Por qué no? Weil Verhandlungen erst dann zu Ende sind, wenn sie zu Ende sind. Yo no estoy de acuerdo, porque se trata de acometer una negociación con Erdogan. De hecho, en agosto hemos tenido la ocasión de debatir acerca de la cuestión de la liberalización de los visados. Ha habido diferentes negociaciones y hemos ya alcanzado un gran desarrollo de estas negociaciones. Además, cabe considerar otro aspecto importante. Tampoco Turquía tiene interés en ver centenares de miles de refugiados
de Afganistán, de Pakistán, etcétera, que llegan a Europa a través de Turquía, porque muchos se quedan en Turquía. Si todas las costas de Turquía, que son una meta turística, acabasen en las manos de los traficantes, de los inmigrantes ilegales, esto no sería un éxito para Turquía. Por ende, hay buenas razones para que Turquía permita la sobrevivencia de este acuerdo, para que se desarrolle y siga adelante la supervivencia, perdón. El ministro Alfano también nos ha hablado de Libia y del acuerdo con Libia. Este es un aspecto muy interesante, estoy de acuerdo con ello. Aún así, el acuerdo con Libia sería un poco más complicado con respecto a aquel con Turquía, porque Libia es un país complejo, con un gobierno igual de difícil y débil. Por eso, el método seguramente es justo, y esto quiero repetirlo. El método es importante. Quien quiera que viaje en el Mediterráneo está en peligro, y quien quiera que esté en peligro debe ser salvado en el Mediterráneo. Obviamente este es un derecho humano inquebrantable, pertenece al derecho internacional. Pero esto no nos da el derecho de quedarnos en Europa. Por eso es importante usar este tipo de acuerdos para que aquellos que han sido salvados puedan ser enviados de nuevo hasta Libia. De todas formas, en una situación que debe ser más segura con respecto a la actual. Y aquellos que no necesitan protección deben ser sacados o devueltos de todas formas a sus países, enviados a sus países de origen. Y aquellos que necesitan una protección pueden quedarse en Europa y ser parte de la sociedad europea, encontrando la protección de una necesidad que tienen. Este es el método justo. Aún así, para Libia es mucho más complejo que para Turquía. Un último comentario. Italia está trabajando acerca del tema de Libia. Alemania ha trabajado mucho a nivel de negociaciones con Turquía, y esto por razones históricas. Pero esta tarea es una tarea europea que tiene que ver con la política exterior europea. Turquía no puede seguir adelante con las negociaciones, perdón, Alemania no puede seguir adelante con las relaciones con Turquía, y de la misma forma también si consideramos Libia. No podemos hacer las cosas por nosotros, no se pueden hacer las cosas por sí solos. Hay que hacerlo a nivel europeo. Hace algunas semanas se ha presentado un documento estratégico que tenía que ver con la posibilidad de acometer una política común en los países del norte de África, pero se trataba de una política europea, porque el país no puede seguir adelante de forma individual por sí solo. Y esta es la premisa esencial por la que debemos empezar. Estamos ya concluyendo. Como periodista económico, les quiero preguntar si ustedes consideran que esta propuesta italiana es una propuesta fiable, si tenemos los recursos, dónde los podemos encontrar. Y me gustaría escuchar su opinión acerca de esto, porque se trata de una cuestión sustancial para los próximos años. Pues lo voy a reiterar, pero es que es algo en lo que creo profundamente. O Europa entiende de manera muy clara y luego actúa en consecuencia, es decir,
entender que en torno al tema de la reacción y de la respuesta a los refugiados está en juego nuestro destino, el destino de Europa, o bien Europa no tendrá futuro de no entender todo esto. ¿Por qué? Pues porque somos el continente de la libertad, de los derechos, el continente político de la democracia, de la paz y del bienestar. Un continente que por primera vez tiene que afrontar contemporáneamente al mismo tiempo una crisis económica que está afectando muchísimo a muchos países, una crisis muy larga para algunos países como Italia, de 2000, tan larga como las dos guerras mundiales consideradas juntas. Se trata de una crisis que también conlleva la crisis de los refugiados, la crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, Europa tiene que afrontar la crisis económica y esta crisis de refugiados. Por tanto, o Europa consigue protegerse dando una respuesta o bien no tendrá futuro, porque un continente que no es capaz de gestionar una seria organización que contemple una fuerte cooperación con los países africanos para poder evitar que las personas salgan de aquellos países para Europa, pero también establecer un principio de reciprocidad con aquellos países, pues de no poder conseguir todo esto, Europa va a fracasar. Porque sí tenemos que decir, porque nosotros estamos gastando mucho dinero por la cooperación internacional y tenemos que pedir a los países africanos que nos ayuden a afrontar esta crisis. Por tanto, nosotros ayudamos económicamente a los países africanos, pero ellos también nos tienen que ayudar a nosotros. En segundo lugar, un continente que no es capaz de reubicar de manera razonable los refugiados. Es un continente que no es consciente de la gravedad de la situación. En tercer lugar, un continente que no es capaz de expulsar a las personas que no son refugiados, sino que son ilegales. Un continente que no es capaz de expulsar a aquellas personas es un continente que no podrá seguir existiendo. Estas medidas tienen un coste económico, un coste político. El coste político es el ejercicio de liderazgo, es decir, que es necesario que alguien sepa que al hablar con Europa se habla con un interlocutor único que representa a los 28 países. Todo esto se llama futuro, porque este es el tema del futuro. Yo no sé si todos lo hemos notado, pero nos damos cuenta de que el tema de las fronteras se ha convertido en el tema más moderno de la política actual. Es decir, el tema que parecía el tema más antiguo, el de las fronteras, se ha convertido en el tema principal de la campaña electoral de Trump y el tema de todas las campañas electorales europeas. Y piensen en toda la historia. Una vez más, para el destino del mundo, la situación del Mediterráneo se ha vuelto en una situación central. Una vez más, ya sea la guerra en Oriente Medio, la situación en Siria, el tráfico internacional, el tráfico de seres humanos, detener a los traficantes. Una vez más, estamos focalizando la atención en el Mediterráneo. Por tanto, yo quiero pensar en el Mediterráneo como en la región del lago de Tiberíades. Los grandes somos muy grandes en el mapa y si luego vemos el Mediterráneo comparados con los océanos nos parece un lago como el lago de Tiberíades y aún
Haití en un mar que se parece a un lago, una vez más se juegan los destinos del mundo de paz, de seguridad y de libertad. Por tanto, le toca a Europa elegir si aquel destino, si desempeñar un papel protagónico o someterse a un destino de declive. Y nosotros no nos deseamos un declive. Europa tiene que ser capaz de definirse como un continente seguro y que puede acoger. Un continente capaz de acoger puede dar miedo a muchos porque ya no somos capaces de acoger, pero un continente que no puede apostar por su capacidad de acogida y de seguridad ya es un continente que ha perdido su identidad. A Europa le pedimos que confirme sus raíces judaicos cristianas y después de reafirmar esta identidad, seremos capaces de volver a abrirnos al diálogo con todos sin discriminaciones, con un gran corazón, con una mente consciente de su pasado y capaz de diseñar su futuro, de forjar el futuro. No es un sueño, sino que es la esperanza de un líder, como de los líderes como es el sueño de aquellos líderes que se han reunido hoy en Ventotene. Por tanto, esto es lo que tenemos que hacer para forjar el futuro, para no traicionar al futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. Esta es la razón por la que muchos de nosotros han decidido comprometerse en las instituciones y en política. Muchas gracias. Ich möchte gerne eine Schlussbemerkung machen, weil wir Yo también deseo hacer algún comentario para concluir. Ante todo, por lo que concierne a los costes, nos han preguntado si existen fondos para hacer todo ello. Mi respuesta es, por ahora, nosotros estamos gastando casi lo doble, casi el triple de lo que deberíamos gastar, con éxitos no muy buenos, según yo. Pagamos por toda una serie de trámites, de procesos, procedimientos súper caros en Europa, si hablamos del tema de los migrantes. Y los traficantes ilegales sacan provecho de ello. Por eso ha llegado la hora de reducir estos costes. Es decir, intentar seguir adelante con una colaboración estratégica, ayudar de forma estratégica a aquellos países en los que hay problemas reales y de estos países deben venir aquellos migrantes que necesitan verdaderamente una protección y después podemos pensar en la reubicación. Los demás no deben dejar Europa. Pensemos en todos aquellos países que se encuentran en una zona de fronteriza. Ahora bien, nosotros debemos intentar acometer acuerdos, hacer acuerdos con estos países y esto nos costará mucho menos con respecto a lo que estamos pagando ahora. Ahora hablemos de Europa. Yo me encuentro en una situación afortunada con respecto a la situación del ministro del Interior de italiano, porque yo me ocupo también de deporte. Hemos visto los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas en Río. A Alemania se le da bien algunos deportes. Por ejemplo, pensemos en el remo. Vemos 4 atletas juntos que están en un remo. Cada uno de ellos es una persona, es un sujeto. Cada uno de ellos se entrena por su cuenta. Cada uno de ellos es fuerte. Pero el éxito lo tienen solo si todos juntos reman, si están todos juntos en el remo y hacen piragüismo juntos. Si tienen atención los unos hacia los otros, pero solo si trabajan juntos
si hacen deporte juntos, pueden ir deprisa, correr y ganar. Y nosotros en Europa hemos conseguido dar pasos hacia adelante de esta forma, como en una canoa. Todos hemos remado en esta canoa, todos hemos remado súper fuerte, pero no hemos seguido siempre el mismo ritmo y la misma dirección. Y esto no brinda buenos resultados para ninguno de nuestros países. Lo hemos aprendido a nuestras costas con nuestra experiencia. Y de esta forma Europa puede considerar como ejemplo estos equipos de deporte, de atlética, que trabajan juntos y puede concretar todo ello a nivel europeo, tomar ejemplo del deporte a nivel europeo, actuando para alcanzar un objetivo común, moviéndose hacia una única dirección, porque solo de esta forma Europa puede alcanzar sus objetivos y hacer frente a este súper desafío epocal de migrantes, respetando nuestras responsabilidades a nivel humano, eso es, pero también protegiendo el interés de nuestros ciudadanos. Italia y Alemania pueden ser tomadas como ejemplo, ya que han encontrado un camino común, un mutuo camino, y nosotros, lo decimos de forma oficial aquí con esta ocasión, hemos decidido emprender el mismo camino. Grazie infinite veramente ai ministri. Muchas gracias a los ministros que nos han ayudado a entender muchas cosas hoy. Gracias a todos vosotros que nos habéis escuchado. Espero que este encuentro haya sido interesante. Seguramente lo ha sido. Gracias a los organizadores del meeting y a todos los voluntarios. Hoy he descubierto que trabajan muchísimo y de forma perfecta para que estos eventos y estas conferencias sean posibles. Muchas buenas noches y hasta pronto.